En un anterior video en donde expresé mi opinión sobre si existe Dios o no, mencioné que yo fui mormón, o mejor dicho, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre oficial de esta religión. Un nombre muy largo. Fueron 38 años de mi vida. Hoy ya no asisto. Aún estoy en sus récords, pero me he disasociado completamente de la Iglesia. Así que me importa poco si figuro como miembro, siempre y cuando no me visiten constantemente con la intención de convencerme a que regrese, lo cual no ha sucedido. Si eso sucediera, pues me vería obligado a renunciar oficialmente. Ahora, mi intención aquí no es de demostrar que la religión mormona es falsa. Personalmente creo que todas las religiones son invenciones del hombre. Solo quiero contar si esta dedicación de casi 3 décadas de mi vida fue en cierto modo positiva o en realidad fue todo un desperdicio. Yo soy del Perú. Me crié en la capital, en Lima. Todo comenzó cuando en una ocasión yo tenía alrededor de 7 años y visitaba con mi mamá a una tía. De pronto tocan a la puerta 2 misioneros, de los que ustedes probablemente han visto caminar por la calle, 2 gringuitos con camisa blanca y corbata. Era el año 1970. Mi tía había concertado una cita con los misioneros ese día. Al final nosotros también escuchamos la charla, como se suele llamar a las lecciones que los misioneros dan sobre su religión. Yo como niño estaba fascinado con las figuritas que ellos colocaban en una pizarrita franelada para explicar los conceptos. Mi mamá aceptó a que los misioneros nos visiten y el resto fue historia. No recuerdo precisamente el día en que nos bautizamos. Tengo muy mala memoria y por descuido tampoco he anotado muchas fechas especiales en mi vida. Recuerdo sí que toda mi familia se bautizó ese año. Yo soy el menor de 6 hermanos, 5 varones y una mujer. Yo no fui bautizado, pues tenía 7 años, y en la iglesia mormona se bautizan a partir de los 8, según ellos, a la edad de la responsabilidad. Como si a los 8 años un ser humano es lo suficientemente responsable de tomar una decisión tan crucial como es la de unirse a una religión. De ahí en adelante, mis amistades eran predominantemente otros chicos de la iglesia. Recuerdo que mi mamá no nos permitía salir a jugar con los vecinos. Ella sentía que nos íbamos a corromper como todos ellos, y que solo deberíamos jugar con muchachos de la iglesia. Y en cierto modo le doy la razón a mi madre, pues nosotros vivíamos en una zona peligrosa, rodeados de vecinos de muy dudosa reputación. Muchos de ellos terminaron en la delincuencia, en los vicios, en la prostitución. La esquina de mi casa era famosa por ser un lugar clave en donde se vendía drogas, y recuerdo que mi mamá siempre estaba botando a los vagos, como ella solía llamarlos. Por causa del aislamiento al que mi mamá nos sometía, especialmente a mí y a mi hermano, que es un año mayor que yo, crecimos algo tímidos y callados. No era fácil para mí desenvolverme socialmente, aún en la iglesia. Una observación: muchos miembros de esta iglesia detestan ser llamados mormones. Yo los llamo así no por molestarlos, sino para referirme de una forma más rápida a ellos. Bueno, la religión mormona, como muchas otras religiones, crea una especie de cultura en donde hay ciertas cosas que necesitas hacer durante tu vida para ser considerado un miembro ejemplar. Para los varones, un paso importante en tu juventud es la de salir a una misión para predicar el evangelio, si es mejor a los 18 años. No sales a ella, puede ser visto como un mal candidato para ser pareja de una chica mormona fiel. En muchas familias miembros, ya desde niños se les comienza a inculcar esa meta. Se les dice que apenas terminen su secundaria o liceo, deben servir una misión. En mi familia no hubo esa presión, así que yo decidí salir a una misión a mis 21 años. Si no salía, no pasaba nada, pues a mi familia le daba igual. Pero yo sentía que era necesario, pues no quería que las chicas
me consideraran menos que los que sí habían servido una misión. Recuerdo que puse un alto a mis estudios universitarios y salí. La misión de un varón es por 2 años. Era el año 1984. Por lo general te envían lejos de casa. En todo ese tiempo, lo único que vas a hacer todo el día es tocar puertas y predicar. Siempre tienes que tener un compañero al lado. Como misioneros está prohibido ir al cine, bailar, salir con una chica. Yo recuerdo que mi madre, cada vez que veía a los misioneros, decía que ellos parecían unos ángeles, pues en aquella época la mayoría de misioneros venían de los Estados Unidos y se veían tan blancos y diferentes comparado a los demás. En aquella época los misioneros sudamericanos no eran enviados a otros países, solo tenían que contentarse de servir en su propio país. Bueno, algunos sí sirvieron en otro país, pero eran la excepción a la regla. Yo ya era aficionado a los idiomas. ¿Cuánto hubiera querido siquiera servir en Brasil y aprender otro idioma en aquella época? En cambio, los norteamericanos eran enviados por todo el mundo. Algunos los enviaban a Francia, Japón, Italia, Brasil, a los países latinos, y todos llegaban a dominar un segundo idioma. No se imaginan cuán rápido se aprende un idioma cuando todo el tiempo tienes que hablar a la gente. Yo recuerdo muy bien a varios misioneros llegando por primera vez al Perú y apenas balbuceando el español. Después de unos meses ya estaban hablando como nosotros. ¿Y acaso los misioneros eran los ángeles que mi mamá creía que eran? Obviamente no. Estamos hablando de muchachos que apenas han cumplido 18. Muchos me decían que habían sido forzados a salir a una misión, pues si no lo hacían, su familia no los ayudaban con los estudios. Otros se descontrolaban cuando las chicas los trataban de una manera especial. Por supuesto que también vas a encontrar a los chicos que eran responsables y habían salido a una misión por las razones correctas. Pero no es fácil ser casi un adolescente y comportarse como un adulto responsable. ¿Y cómo fui yo? Nunca fui problemático, pero empecé a desenvolverme más y a perder el miedo de hablar a la gente. Como les dije en un anterior video, yo soy burlón. Y si veía algo que en la iglesia era ridículo, yo lo decía. Si alguien me dice que algo es sagrado o que uno nunca debe mofarse de aquello, pues se me sale el adolescente en mí y no obedezco. Quizás esta característica en mí me ayudó a cuestionar cualquier cosa que no encajaba para mí o era ridícula. Tuve esos típicos encuentros con autoridades de otras religiones en que muchas veces me dejaron atónito, pues no sabía cómo responder a sus preguntas. Luego, poco a poco me di cuenta que en la iglesia me enseñaban a justificar cualquier punto de doctrina con respuestas prefabricadas, pero nunca alentaban un cuestionamiento saludable para verificar la verdad de una aseveración. Yo recuerdo que cada vez que iba a la iglesia, la capilla se veía tan bonita que parecía un pedacito de los Estados Unidos en mi país, en medio de tanto desorden y pobreza. Eso calmaba un poco mis dudas. También noté algo que me atrajo poderosamente. La capilla tenía un piano. En los 70 difícilmente ibas a encontrar una casa en mi área con piano. Yo ya había aprendido a tocar guitarra, así que decidí aprender a tocar el piano. Poco después yo era el pianista de la congregación. Sin embargo, lo que más me gustaba del piano era que podía cantar y acompañar canciones populares, y con esto atraía a las chicas. Más adelante, con otros muchachos, formamos una banda en donde tocábamos covers de canciones populares de la época. Yo solía ser la guitarra principal y el director de la banda. Todo esto solo lo hacíamos en la iglesia. Los mormones no te restringen qué tipo de música debes escuchar o bailar. Así que tocábamos canciones de rock, baladas en inglés, el famoso rock en español que estaba tan de moda en aquellas épocas, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes y cosas por el estilo. Fue una época tan bonita que hasta ahora mantengo comunicación con todos los muchachos que integraron la banda. Todos ellos viven en diferentes países ahora.
¿Qué más? Mi hermana se llegó a casar con un ex misionero norteamericano que sirvió en Lima y se fue a vivir a los Estados Unidos. Desde ahí, unos años después, ella pidió legalmente por toda su familia. Así es como emigré a los Estados Unidos. Y fue en los Estados Unidos en donde comencé a perder mi religión, como dice la canción. Con el advenimiento del Internet, empecé a leer tanto los ataques a la iglesia como también la respuesta a esos ataques por parte de la iglesia. Ataques que ahora, después de muchos años, los mormones admiten como válidos, pero que buscan justificarlos, y en mi opinión de una forma muy pobre. Si a mí me dicen, no leas estas críticas a la iglesia, solo lee fuentes de la misma iglesia, pues yo voy a leer ambas posiciones. Pienso que si la verdad va a ser atacada, al final tiene que imponerse sobre la mentira. Al final de cuentas, como ustedes pueden ver, la iglesia me dio muchas cosas positivas en mi vida. La misión me ayudó a desenvolverme mejor con la gente. Aprendí a tocar el piano por causa de que la capilla poseía uno. Vine a los Estados Unidos a causa de que mi hermana se casó con un gringo, al que respeto y tengo mucho afecto. Él es una persona muy buena. Ahora, ¿qué habría sucedido si no llegaba a conocer la iglesia? ¿Mi vida hubiera sido peor? No lo sé. Pienso que no. Yo siento que muchas de las cosas que forman parte de mí siempre estaban ahí. Claro, quizás estaría en mi país, y personalmente creo que eso no es algo malo. Somos el producto de todas nuestras experiencias. ¿Hubiera querido que sea mejor? Pues claro que sí, pero no puedes tener todo en esta vida.